Corría una noche de noviembre, una de esas en las que el sonido de la hojarasca muerta, arrastrada por el viento, producía un sonido tan característico que más bien parecía un gélido lamento. Todos dormían en el pueblo de Santa Catarina, excepto el cura del templo. El joven sacerdote, Eduardo Urrutia, preparaba su sermón para la misa de las 6 de la mañana del día siguiente, cuando de pronto un ruido extraño le hizo interrumpir su estudio. Afuera en la calle, el aire bufaba indómito, de modo que creyó que solo se trataba del zumbido del viento. Pero cuando volvió a su lectura, nuevamente un ruido volvió a escucharse. El sacerdote se detuvo a escuchar con atención, y parecía ser el sonido de dientes remanchándose. Entonces, el cura pensó: «Qué extraño. Las paredes de este templo tienen al menos 1 metro de espesor. ¿Cómo es que puedo escuchar al sacristán remanchando los dientes?». Luego se puso de pie y se dispuso a abrir la puerta de su habitación. Y casi le da un infarto al ver ahí frente a él a Demetrio, el sacristán. El viejo hombre tenía la mano alzada, en señal que se disponía a tocar la puerta. Y al ver que el sacerdote había abierto antes que él llamara, le dijo: «Padre, ¿se siente bien? Estaba escuchando que remanchaba los dientes. En mi pueblo dicen que pueden ser lombrices. ¿No le duele la panza, padre?». El religioso miró extrañado al viejo sacristán y respondió: «Pero si yo creí que los ruidos venían de usted». El sacristán contestó: «No, para nada, padre. Si yo no puedo dormir por ese zumbido que hace el viento allá afuera». A continuación, otro sonido interrumpió aquel nocturno diálogo. Era la puerta de la sacristía. «Pues ahora, ¿quién será?», dijo el sacristán. El padre contestó: «Asómese a ver por la rendija, Demetrio. Puede ser que sea algún vagabundo que quiere cubrirse del frío dentro del templo». El sacristán se asomó y vio frente a la puerta a un muchacho como de unos 16 años que guardaba paciente a ser atendido. Entonces le dijo al padre: «Es un chamaquito, padre. Lo hago pasar». El padre asintió con la cabeza y el sacristán abrió la puerta a continuación. De inmediato, el joven que había llegado dijo al hombre: «Rápido, necesito al señor cura. Mi madre está muy enferma y ha solicitado que le administren los santos óleos». El padre se acercó y preguntó: «¿Tu madre se siente agonizar, hijo?». El muchacho, quien parecía un indigente, pues sus ropas estaban deshilachadas y su rostro y brazos cubiertos de mugre, respondió, bajando la mirada: «Sí, padre. Ella se va a morir, pero necesita que usted le lleve los sacramentos». El padre consultó su reloj y vio que era casi la medianoche. Entonces preguntó el muchacho: «¿A cuánto tiempo de aquí está tu casa, muchacho?». El chico dijo: «Cruzando el bosque, después del puente de Santa Julia». El sacristán abrió los ojos y se giró de tal modo que hasta le vibró el bigote, y dijo: «No, padre, allá no vaya, puede ser peligroso». El clérigo preguntó: «¿Por qué? ¿Acaso hay bandidos?». «Es algo peor, padre», dijo Demetrio. «Hay espantos». El cura se rascó la frente y respondió: «Ay, Demetrio, tan grandote y todavía creyendo en eso. Me extraña que seas sacristán con esa fe que tienes, caray. Además, sea como sea, esa alma solicita los sacramentos y es mi deber como sacerdote hacer que los reciba.
así que prepárame mi morral, que ahora mismo salgo para allá. Pero padre, esos lugares son desconocidos. No vaya, por favor, insistió el viejo. El sacerdote miró fijamente a los ojos a Demetrio y respondió: Silencio, hombre. Parece que estuvieras hablando en vez de Satanás. Prepárame pronto el ajuar sacramental, que ahorita mismo salgo a ver a esa pobre mujer. El sacristán hizo lo que el padre le había mandado, y tras entregarle aquellos objetos sagrados, se quedó parado en la puerta mientras decía: Cuídese mucho, padre Eduardo. No olvide la estampa de la Virgen de Guadalupe que lleva bajo el sombrero. Esa es bien milagrosa. El sacerdote le respondió: Quédate tranquilo, Demetrio. Dios va conmigo y su gracia me basta. Y así salió junto con el muchacho, atravesando la ventolera. La luna en el alto cielo era un enorme disco luminoso que les alumbraba el sendero por donde tenían que pasar aquellos dos. Entonces, el padre le preguntó al muchacho: ¿Qué enfermedad padece tu madre, niño? ¿Y por qué te mandaron a ti a buscarme y no a un adulto? El muchacho se cubrió los hombros con su gabán y dijo: Es que mi madre solo me tiene a mí, señor cura. Mi padre murió cuando yo estaba muy pequeño, y aunque tuvo un padrastro, nunca me llevé bien con él. El sacerdote se agarraba el sombrero para que no se lo fuera a volar el viento, y respondió: Comprendo. ¿Y tu padrastro qué? ¿Ya no vive con ustedes? El muchacho contestó: No, él ya no vive con nosotros. Desde hace mucho tiempo se fue a un lugar lejano de aquí. Y entre aquella conversación, los caminantes se introdujeron al bosque. Entonces, el padre volvió a preguntar: ¿Qué tiene tu mamá, hijo? ¿Por qué se ha puesto tan mal? El chico respondió: Ella lleva muchos años cocinando con leña, padre, y el humo le ha dañado sus pulmones. Por eso temo que no se pueda confesar, porque se cansa mucho al hablar. El sacerdote miraba la bondad de aquel joven, y sonriendo entonces, le dijo: No te preocupes, hijo. Ya verás que Dios tendrá misericordia de tu madre. De pronto, el padre miró los brazos del muchacho y vio en ellos gran cantidad de marcas, cicatrices provocadas quizá por alguna paliza recibida. Sin embargo, el religioso no dijo nada sobre eso y siguieron el camino. Cuando ya se habían internado bastante en el bosque, el muchacho dijo entonces de repente al joven sacerdote con voz temblorosa: ¿Sabe, padre? Lo que dijo Demetrio sobre estos lugares es cierto. Aquí en este bosque salen las ánimas, los espíritus y los espantos. Y a veces también sale el diablo, padre. El sacerdote paró su andar y exclamó: Mira, muchacho, de ti entiendo que creas en esas cosas, pues eres muy jovencito aún. Pero don Demetrio ya ha recibido la doctrina de la iglesia, que nos manda no creer en aparecidos. El chico, siempre mirando hacia el suelo, respondió: Pero eso no significa que no existan, ¿verdad? El sacerdote respondió: Bueno, muchacho, eso solo Dios lo sabe. De pronto, hubo un silencio, y luego el muchacho respondió: Mire disimuladamente, padre. Detrás de usted está jugando un niño. El sacerdote volvió lentamente la mirada, y a la vera del camino pudo distinguir una pequeña sombra que se movía de un lado a otro de forma inquieta, al mismo tiempo que escuchaba la sutil risa de un pequeño infante.
El muchacho dijo después: ese chiquillo se le perdió a su madre mientras ella hacía el quehacer. Se introdujo al bosque y nunca más volvió. Solo Dios sabe cómo fue que ese pequeño perdió la vida. El sacerdote comenzó a sudar un tanto nervioso y dijo: sigamos caminando, muchacho. El cansancio ya nos comenzó a afectar. Siguieron el camino y al rato el joven volvió a decir al cura: Padre, en este bosque hay muchas almas que están atrapadas. Están como perdidas y no saben a dónde ir. Creo que usted puede ayudarlas a encontrar la paz. ¿O es que acaso nunca ha escuchado un alma pedir descanso, padre? El padre, volviéndola a ver, asintió con la cabeza y dijo: claro, hijo, pero primero vamos a ver a tu madre, quien es quien más nos necesita en este momento. El joven cura decía esto mientras miraba el camino hacia adelante, donde verdaderamente parecía haber sombras difusas que se cruzaban entre los árboles de un lado a otro, y a la lejanía podía escucharse de forma débil lo que parecía ser un sollozo, algo así como un lamento ahogado. Cuando llegaron al puente de Santa Julia, el joven nuevamente detuvo el paso y, visiblemente agitado, dijo al sacerdote: Padre, ¿vio quién está allá adelante? El cura alzó la mirada y en el centro del puente vio perfectamente la negra figura de un personaje que yacía ahí inmóvil. Entonces, con una risa nerviosa, el padre Eduardo preguntó: ¿quién está ahí? ¿Quién es? El chico dijo: el diablo, padre. No quiere que usted le dé los sacramentos a mi madre. De pronto, la sombra se desplazó hacia un costado del puente, dejando ver una enorme cola y un par de cuernos muy puntiagudos sobre su cabeza. El cura sintió el corazón latir con fuerza, pues sería aquella la primera vez que estaría viendo materializada y de forma tan clara la personificación del rey de los Avernos. El religioso sacó su rosario bendito y, levantándolo hacia el frente, le dijo al chico: vamos a rezar, muchacho. Ninguna fuerza del mal se ha de resistir al rezo del Santo Rosario. El joven bajó la mirada y comenzó a caminar muy de cerca al cura, quien, dando pasos firmes, anteponía el rosario y rezaba de esta manera: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y así, lentamente comenzaron a caminar sobre el puente. La madera crujía, y debajo de ellos rugían las turbulentas aguas del río de Santa Julia, mientras los dos caminantes cruzaban rezando el credo. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Decía el sacerdote mientras miraba hacia los lados, en el lugar donde había visto la infernal figura. A lo lejos, volaban parvadas de aves espantadas por algo que las hacía huir, y el viento silbaba, soplando recio sobre la copa de los árboles. Entonces, el muchacho dijo al cura muy preocupado: Padre, el diablo no quiere que usted confiese a mi madre, pero por favor, dígame que usted no va a dejar que el maligno lo detenga. Por supuesto que no, muchacho. Pero dime, ¿falta poco para llegar a tu casa?, preguntó el clérigo. Sí, padre. Solo debemos subir una pendiente, y sobre la siguiente colina está la choza donde se encuentra mi madre, respondió el joven.
El padre y el chico siguieron entonces el camino, cuando de pronto el cura escuchó la voz del sacristán Demetrio resonar detrás de él, diciendo: «No, padre, allá no vaya, puede ser peligroso». Rápidamente, el padre Eduardo se dio la vuelta y claramente vio, con la luz de la luna, la figura monstruosa de un ser cornudo y de larga cola, la cual yacía de pie en medio del puente y despedía una cortina de humo rojizo saliendo de su cuerpo. El muchacho se agitó entonces y dijo: «Es el diablo, padre. Viene por nosotros». La figura demoníaca, al instante que el muchacho gritó, arrancó en carrera en dirección hacia ellos, gruñendo de forma infernal. Entonces el padre gritó al muchacho: «Corre hacia tu casa, hijo. Yo enfrentaré a esta bestia». El chico respondió: «Por favor, padre, no deje que ese animal se lleve a mi mamá». Y a continuación, corrió por el camino hacia la colina donde yacía su casa. El padre buscaba en su bolsa el portaviático para imponérselo a la criatura, mas no lo encontraba. Sin embargo, antes de que aquel ser pudiera acercarse al sacerdote, este recordó la estampa que llevaba bajo el sombrero y la sacó rápidamente, diciendo: «Dijo Dios, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su descendencia y la tuya. Tú le herirás el talón, pero ella la cabeza te aplastará, infernal serpiente». Bendita sea por siempre la Santísima Virgen María de Guadalupe, nuestra patrona. Ella nos dijo a todos sus hijos: «¿Qué han de menester? ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Por eso no temo a los poderes del infierno, porque María Santísima está conmigo». El infernal dio un gruñido feroz y luego salió huyendo nuevamente en dirección al bosque. El padre, temblando de nervios, guardó nuevamente la estampa y siguió el camino que lo llevaba hasta la vivienda. A la llegada de la casucha, vio que había 2 sepulturas que estaban destruidas y en cuyas cruces de madera apenas podía distinguirse una fecha. El sacerdote siguió avanzando y vio la puerta de la choza abierta, de modo que se introdujo en ella y vio ahí en una esquina a una mujer que se quejaba bajito y que era apenas iluminada por una candela de cebo. El padre vio que la señora estaba sola, pues el hijo no se miraba por ninguna parte, mas restando la importancia a aquello, se apresuró a asistir a la enferma. Se acercó a su lado y muy dulcemente le dijo: «No te aflijas, hija. Soy el señor cura y te traigo los sacramentos». La anciana mujer dirigió su nublada mirada hacia el padre y luego le preguntó con voz cansada: «Reverendo padre, ¿cómo ha sido posible que usted llegara hasta aquí y me haya encontrado?» El prelado respondió: «Ha sido tu hijo quien me ha ido a buscar, pero ahora tú dime, ¿quisieras confesarte hoy, hija?» La señora tosió y con esfuerzos respondió: «Sí quiero, padre». Entonces el cura dijo: «Ave María Purísima». «Sin pecado concebida», contestó la moribunda. El padre prosiguió: «Dime pues tus pecados, hija». «Me acuso, padre, de haber guardado un oscuro secreto por muchísimos años». «Muy bien, hija. ¿Cuál es ese secreto? Recuerda que no hay nada oculto para Dios, quien lo sabe todo». La mujer comenzó a llorar y dijo: «Eso pasó hace muchísimo tiempo, padre. Yo, después de perder a mi primer esposo, me volví a casar con otro hombre, pues tenía pequeño mi único hijo, Manuel, y sentía que necesitaba la ayuda de una pareja. Pero este otro hombre resultó ser un salvaje,
por años y años, vivió maltratándonos a mi hijo y a mí. Y yo, fiel al sacramento del matrimonio, sentía que no lo podía dejar. Y callaba siempre todas las injusticias que él nos hacía. Una tarde, mientras regresaba cansada de acarrear agua del pozo, me encontré a mi esposo en la entrada, completamente ebrio. Él estaba teniendo una discusión acalorada con mi hijo Manuel. No sé por qué motivo. De repente, la pelea se intensificó tanto que mi esposo, en su estado de embriaguez, se lanzó sobre mi hijo y comenzó a estrangularlo. Mi pobre Manuel, como era un chiquillo muy débil, apenas si pudo defenderse del ataque. Entonces, padre, mi instinto de madre me hizo tomar una piedra y, no soportando más tantos abusos, le di con ella a mi esposo en la cabeza hasta que logré derribarlo, lugar del cual ya no se levantaría más. De inmediato, yo quise asistir a mi hijo padre, pero el muchacho ya no pudo más con los golpes que había recibido, y luego de que su cuerpo se convulsionara violentamente, él también perdió la vida. Ese, señor cura, ha sido el día más negro y triste de toda mi vida. El padre Eduardo, tratando de entender lo que la mujer le confesaba, preguntó muy intrigado: «¿Pero entonces, me estás diciendo que tu hijo murió ese día?» «Así es, padre», dijo la mujer. «Y yo después, así como lo manda la Santa Madre Iglesia, enterré ambos cuerpos cerca de la casa. Mas fui incapaz de confesar ese pecado durante más de 30 años. Pero ahora que ya estoy a un paso de la muerte, quiero que usted me dé la absolución, padre, porque estoy arrepentida de mi falta». El sacerdote no salía de su asombro, pero luego dijo: «Pero, entonces, ¿quién ha ido por mí a la parroquia? ¿Acaso no ha sido tu hijo Manuel?» A continuación, se escuchó un ruido que se acercaba rodeando la pequeña choza. La mujer entonces exclamó afligida: «Ya viene, padre. Ya puedo sentir su gélida presencia. La parca está aquí. Deme pronto la absolución». El cura miró hacia la puerta y vio ahí una figura oscura parada en la entrada, y llenándose de un profundo miedo inexplicable, gritó: «Vete de aquí, ser del más allá». La sombra ingresó a la casa y se fue rodeando al sacerdote lentamente. La anciana de pronto comenzó a rechinar los pocos dientes que le quedaban, produciendo un sonido exactamente igual al que el padre había escuchado horas antes en la sacristía. Y luego, a duras penas, decía: mi culpa, padre». Seguidamente, entró también a la choza la figura del diablo que anteriormente se había aparecido en el puente, y dirigiéndose hacia el sacerdote, lo lanzó por los aires, golpeándose contra uno de los horcones de la casa. Quedando un tanto descolocado, el padre miró con el corazón helado cómo los dos seres que habían ingresado a la humilde choza se acercaban con pasos lentos y deliberados hacia la moribunda. Pero entonces el padre, sacando el portaviático que ya tenía en sus bolsillos, lo levantó en alto y dijo: «Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor». El diablo se estremeció y toda la casa se sacudió violentamente. La lumbre de la vela se encandeció con una intensidad cegadora como una enorme bola de fuego, y a continuación, la figura del maligno se desvaneció como por encanto. Sin embargo, aunque el ente demoníaco ya había desaparecido,
El sacerdote se acercó poco a poco hasta el lecho de la enferma, recitando el Salmo 91. Esto, mientras los objetos dentro de la casa volaban de un lado a otro en un caos desenfrenado. Rápidamente, el padre Eduardo ungió con los santos óleos a la mujer y luego le dijo: «Hija, ¿estás arrepentida de todas tus culpas?». Ella respondió: «Lo estoy, padre. Estoy arrepentida». El padre levantó las manos, al mismo tiempo que se materializaba detrás de él nuevamente la figura del maligno. Aún así, el prelado dijo con autoridad: «Pues yo te absuelvo de todos tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puedes quedarte en paz». La mujer dio un suspiro débil y dijo después con la voz apenas audible: «Padre, quiero recibir la comunión para poder morir en paz». Entonces, seguidamente el sacerdote sacó el viático y, levantándolo en alto, exclamó con solemnidad: «El cuerpo de Cristo, hija». Ella respondió a duras penas: «Amén». A continuación, la mujer recibió la comunión y tan solo unos momentos después expiró su último aliento. El padre Eduardo no pudo evitar derramar algunas lágrimas, pues sabía que había ayudado a aquella pobre alma angustiada a trascender de este mundo para encontrar la paz eterna. Sin embargo, aquel momento conmovedor se vio opacado por un fuerte movimiento telúrico que comenzó a derrumbar la pobre choza. El padre Eduardo salió de la casa cubriéndose de los escombros que caían por doquier y pudo escuchar una voz demoníaca que le dijo: «Inmundo cura, ¿cómo te has atrevido a arrebatarme esta pobre condenada alma de caer en mis infernales garras?». Y seguidamente comenzó a soplar un terrible ventarrón que sacudió toda la atmósfera. El padre, como pudo, salió camino abajo huyendo del ciclón, y mientras corría, exclamaba suplicante: «La ayuda me viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. El Señor es mi guardián, es la sombra protectora a mi derecha. De día no me dañará el sol, ni la luna de noche. El Señor me protegerá de todo mal, Él me protegerá en la partida y el regreso, ahora y para siempre». El viento se arrebataba tanto por momentos que parecía que casi iba a derribar al pobre cura. Y cuando éste pasó del puente y entró al bosque, todos los árboles empezaron a sacudir con un crujido espeluznante, volviendo el escenario todavía más aterrador. Cuando ya iba a medio bosque, el sacerdote se detuvo y, mirando al cielo, imploró: «Dios mío, solo soy un siervo tuyo. Creo firmemente en ti, pero por favor, en estos momentos, auméntame la fe». Al instante, el sacerdote sintió una fuerza que le venía de lo alto y le salía desde el interior. Entonces, con toda potestad levantó las manos y dijo al viento: «Viento, yo te lo mando. Cállate». Luego, como una cosa milagrosa, el viento cesó y todo volvió a una aparente calma. Fue en ese instante que el sacerdote sintió como una oleada de energías que se movían a su alrededor, rozándole sutilmente el cuerpo. Parecían tocarlo con una caricia etérea. Y mirando nuevamente el cielo con lágrimas en los ojos, exclamó con temblorosa voz: «Dios Padre Todopoderoso, te ruego que tengas piedad de todos los espíritus que se encuentran perdidos en este lugar. Concédeles el descanso eterno y llévalos a participar de tu gloria eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén».
Luego de aquella sencilla, pero poderosa oración, las sombras que se hallaban dispersas en aquel bosque comenzaron a ser elevadas, una a una hacia lo alto del firmamento, como si hubieran sido liberadas de una terrible condena. Y finalmente, una verdadera paz y tranquilidad pudo sentirse en todo el lugar. El sacerdote entonces sintió que estaba comprendiendo las cosas. Aquella era una misión divina que Dios le había enviado para liberar no solo el alma de la moribunda, sino que también a todas las almas que se encontraban atrapadas en aquel bosque. Con ese acto de redención, el padre Eduardo sintió que su fe se había fortalecido y que su propósito en la vida le había sido revelado. Momentos después de eso, el padre vio venir varias antorchas acercándose a lo lejos. Eran algunos fieles que venían en su búsqueda, liderados por el sacristán Demetrio. Tras encontrarse con el padre, éste les dijo mientras se limpiaba su sotana: «Qué bien que han venido. Tenemos un funeral y un entierro que atender». Y luego se los llevó con él hasta la choza de la mujer que recién había muerto. Al día siguiente, fue sepultada la difunta junto a las 2 tumbas que estaban afuera de su casa. Entonces, mientras regresaban a la parroquia, el padre volvió la mirada a las sepulturas y vio sobre ellas al joven Manuel y a su madre, que alzaban las manos para despedirse de él. Durante el camino, el sacristán le dijo al padre: «Híjole, padre, ¿quiere decir que un poquito más usted se tarda y la doña se hubiera condenado?» El padre le respondió: «Demetrio, Dios lo perdona todo. Aquí el único que condena es el diablo. Y no creo que sea usted un enviado suyo para encargarse de eso, ¿verdad?» El sacristán se santiguó y dijo avergonzado: «Por supuesto que no, padre. Perdone usted mi insolencia». Y así volvieron juntos a la parroquia. Pues bien, aquí termina esta interesante historia, amigos. Espero que haya sido de su agrado. Y no lo olviden, antes de condenar a los demás, recuerden que solo Dios puede juzgarnos. Hasta la próxima.